Francisco Amiguetti es uno de los artistas más renombrados en el país, no solo por su paso en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, sino es reconocido como uno de los grabadores o los xilógrafos más importantes de Latinoamérica en su época. Don Francisco pasa por una serie de etapas en su obra, porque podemos encontrarnos desde el inicio de su quehacer como artista, una obra que se podría identificar como algo más naif, como retratos más naif, eh, y dentro de todo lo que él va desarrollando y lo que va creando se encuentra con las vanguardias del siglo XX y se ve muy influenciado por el cubismo y es un cubismo que se mueve entre las estéticas cubistas del siglo XX y el expresionismo, con temas muy interesantes desde el inicio, porque en un inicio don Paco tocaba temas más del terruño, de la Costa Rica, del recuerdo, inclusive de la familia, que es todo un tema que se manejó en la inauguración. Cuál era su visión, por qué empezó a dibujar, por qué empezó a pintar también y por qué más tarde pasa a trabajar en grabado y se desarrolla muchísimo en la silografía, con un especial énfasis en la cromosilografía, que es el trabajo tal vez insigne de don Paco que nos hereda y del cual muchos gustamos y podemos entenderlo como una marca diferenciadora en él. Este evento que se está desarrollando en el Club Unión en San José Centro es una colaboración entre el Club Unión, de hecho es la última de las exposiciones del 2024 en el ciclo de exposiciones que presenta este espacio, el Club Unión, y en este caso toca el tema de los caminos de Amiguetti. Como se aclaró desde Conarte, que es la empresa encargada de gestionar, distribuir y realizar esta muestra, no se trata de una retrospectiva, lo cual es interesante porque estamos hablando de que es una exposición que tiene más de 80 piezas distribuida en tres pisos diferentes, porque el Club La Unión tiene en el lobby, a la par de las escaleras que suben al segundo y al tercer piso, piezas de don Francisco Amiguetti, tiene un autorretrato y tiene algunas cromosilografías en el primer piso. Y en el salón principal donde se inauguró el evento, ahí lo estamos viendo, tiene diferentes obras. Es interesantísimo en este punto poder ver cómo para don Paco el interés por el retrato fue la obra como más temprana, o podríamos verlos en medio de que no es una retrospectiva, porque eso es lo que se especificó desde Conarte, desde la encargada de Conarte, que no era una retrospectiva. Sí podemos ver cómo él se alimenta de diferentes estéticas. Inclusive en la inauguración se explicaba que en los inicios de don Paco él lo que trabajaba eran caricaturas. Desde las caricaturas empieza a retratar un poco y empieza a jugar como con esta idea de la representación del entorno. Clave entender que los artistas nos inspiramos o nos alimentamos más bien de lo que sucede en nuestro entorno. Entonces, en la Costa Rica en la que creció don Paco, un entorno rural, retratos familiares que rayan en lo naif, como lo estamos viendo acá, pero a la vez ese diálogo entre la pintura, la parte pictórica muy naif, muy de formas tal vez más inocentes, él va transitando y se apropia de los movimientos vanguardistas del siglo XX, como lo podemos ver en este autorretrato, con una composición vertical, a la par de este retrato también, con una composición vertical. Encontramos que las formas son elongadas, los planos son cortados, podemos comparar también cómo esta idea de formas elongadas, planos cortados, tan presente en la pintura y en el movimiento cubista, coquetea un poco con las estilizaciones que ya se venían haciendo en otros países. Cuando podemos enfrentarnos a este autorretrato también de don Paco, de Francisco Amiguetti, vemos como a nivel de estructura, los pómulos, por ejemplo, las fosas orbiculares, el arco superciliar, que son como característicos para enmarcar la mirada de don Paco, nos remiten mucho hacia las líneas cubistas. Además, las manos es importantísimo, al menos en esta sección de piezas que estoy enseñándoles de los retratos, de los autorretratos, cómo trasciende esta línea más curva, más inocente, más naif, y la va llevando a secciones de recta más cortadas. En la escalinata que lleva o en la escalera más bien, no es una escalinata, es una escalera en caracol impresionante del Club Unión, podemos ver una serie de cromosilografías, ahora sí con una impronta muchísimo más tirada hacia las vanguardias
y nos topamos que para mi criterio esta pieza pudo haber tenido un rol más protagónico. Eso es solo mi opinión personal, tal vez porque tengo una afinidad directa con esta pieza que se llama Conversación. Creo que esta pieza esconde, bueno, tal vez no esconde, refleja más bien muy directamente eh, muchos de los demonios de Don Paco. Estos personajes expresionistas que están hablando y que casi que se puede sentir esa voz rasgada, áspera, alterada también por el alcohol. No sabemos si ellos están conversando sobre la imagen que está atrás de la silueta de la mujer, de la figura de la mujer, si eso es una ensoñación, si la mujer está ahí o no. Y ya cuentan historias un poco más para completarlas. Ya no es el trabajo evidente, el trabajo obvio de la Costa Rica provincial o de los paisajes de los parques o de los retratos de su familia, sino que más bien tiene que ver con un Don Paco ya más integrado en sus demonios. Esta pieza en particular es ineludible la referencia a las cantinas, al alcohol, que es todo un tema. Y además esta pieza tiene una referencia cuando uno se fija en la gran ventana, por ejemplo, los personajes de la gran ventana que están en el primer plano se asemejan muchísimo en expresión y en forma a estos sujetos que están en conversación. Otra pieza que es impactante, que es un ícono también en la estampa costarricense, es El Niño y el Gato, con una fuerza ya muy, muy directa, con una expresión muy clara, un control impresionante porque ya trasciende este intento de pintura que siempre quedó como muy en eso, como en un estudio, como en una práctica, pero ya en el grabado se encuentra un lenguaje muy claro. El Club Unión está presentando en el tercer piso, además, como estamos viendo en las imágenes, una serie de dibujos, tintas, trabajos en pequeño formato. Y algo interesantísimo que está pasando también en el Club Unión ahorita es que todas estas piezas están a la venta. Y además van a haber una serie de visitas guiadas, hasta donde entiendo, por la información que manejo, Alberto Murillo, que también fue director de la Escuela de Bellas Artes y que es también una especialista en las técnicas de grabado de la Universidad de Costa Rica, va a estar generando estas visitas guiadas. Esa es la información que tengo hasta el momento. Igual, de todas formas, voy a dejar los links tanto de Conarte como del Club La Unión. Y además, cualquier cosa que yo me entere de estas visitas guiadas, voy a agregarlo en la descripción de este video de Francisco Amiguetti, Los Caminos de Amiguetti. A nivel personal, creo que en medio de que la obra de Amiguetti se mueve en su contexto histórico en una serie de controversias, porque sí existieron controversias en el gremio artístico con la obra de Amiguetti, con la validación nacional de la obra de Amiguetti. Yo creo que es indudable que de esta creación histórica, de este desarrollo histórico de la estampa, de la cromosilografía, de esa potente expresión mezclada con el cubismo y con el expresionismo vanguardista, como ticos tenemos que validarlo como una investigación plástica y artística, porque al final, lo decía cuando estaba explicando el trabajo de Don Néstor, la escultura de Don Néstor, eh, son ejemplos de grandes maestros de los cuales nosotros, las generaciones que siguen, nos alimentamos. Y un apunte muy, muy, muy específico de un comentario que surgió y que dijo la encargada de Conarte, que fue las generaciones que siguen tal vez no tengan el interés en adquirir estas piezas. Bueno, estas piezas están a la venta y yo sí estoy un poco en desacuerdo con esto. En este momento yo no poseo el capital para comprar un Amiguetti, pero créanme que si tuviera el capital compraría probablemente Conversaciones probablemente compraría una copia del Niño y el Gato y lo tendría. Pero algo que sí he estado reflexionando y estoy preparando también un material de esto es cómo nos vemos nosotros, las generaciones, esto que dijo ella, las generaciones que siguen en la adquisición de obra. Y por cuestiones personales y por intercambio y por rodearme con otros colegas artistas, tengo piezas de colegas artistas de mi generación que valoro y quiero muchísimo. Y de eso estoy preparando un material porque en la coyuntura en la que estamos cultural, uno puede ir a ver esto a Club Unión y es importantísimo y siempre es de aprender y siempre es de valorar la obra de Don Paco. Pero también qué pasa con la obra de nuestros colegas, qué pasa con la obra de las generaciones que estamos avanzando, que estamos produciendo, que estamos generando arte
desde nuevas estéticas, desde nuevas interpretaciones. Bueno, la invitación abierta también para que estén muy atentos y sigan lo que estoy produciendo aquí en el canal. Espero que esta breve reseña de Don Paco haya sido agradable. En mi caso en particular, poder disfrutar de este autorretrato, por ejemplo, y poder disfrutar del espacio que tiene un gran diseño de exposición en medio de que no es una retrospectiva, es inevitable recurrir a la historia y a la biografía de Don Paco para entenderlo. Entonces, bueno, de mi parte, muy complacido con el gran trabajo que hizo la empresa Conarte, una empresa que se dedica a la curaduría, a la restauración, al enmarcado, y son especialistas en el tema, ya tienen muchísimos años en este nicho. Y además el esfuerzo del Club La Unión, que hace una muestra para hacer el cierre de su ciclo de exposiciones del 2024. De nuevo, toda la información está en la descripción. Yo soy Pablo Navarro, soy artista nacional y este canal es una comunidad que apoya el arte tico. Espero que estén muy bien. Saludos.